Ya, entonces, compañeros, vamos a hacer con el primer ejercicio, ¿no? En una muestra de arcilla, la relación de vacíos disminuyó de la de E1, ¿no? 0,572 a E2 de 0,505 por un cambio de presión P1 de 1,20 kilogramos centímetro cuadrado a P2 de 1,8 kilogramos centímetro cuadrado, que lo que sí tendría lógica, ¿no? Aquí tengo una presión, tengo una relación de vacíos. Ha aumentado mi presión, ha disminuido la relación de vacíos. ¿Cuánto es el asentamiento para los datos? Si se dan cuenta, esta es una pregunta parecida a la que hemos tenido en el anterior parcial, ¿no? Y van a notar que relativamente es bien sencillo esto. ¿Cuánto será la relación de vacíos? E sub 3 para una presión de P sub 3, 2,1, dice, ¿no? Entonces, de la muestra A, vamos a tener el asentamiento. El asentamiento será directamente a la diferencia de alturas, ¿de acuerdo? Y tenemos el coeficiente volumétrico versus a la disminución de presiones por la altura. Entonces, pueden observar que el coeficiente volumétrico está relacionado con A sub B, ¿no? Que es dividido entre uno más la relación de vacíos. Entonces, aquí podemos hacer unos artificios, lo cual nosotros podemos ver. Sabemos bien que A sub B es la diferencia entre delta sub E sobre la relación, la diferencia de presiones, que también aquí nosotros lo vamos a tener. Haciendo operaciones, estos dos se van a simplificar y vamos a tener lo que es aquí, ¿no? La relación, el asentamiento será igual al diferencial de la relación de vacíos dividido entre uno más la relación de vacíos inicial, ¿no? Multiplicado por la altura del estrato. ¿De acuerdo? Entonces, aquí. Reemplazamos. La diferencia simplemente va a ser la diferencia del mayor menos el menor, correcto, dividido entre 1 más la relación de vacíos inicial, lo cual nosotros nos daría el reemplazo aquí. O sea, basta solamente que tengan este procedimiento y ya tendrían lo que es el primer inciso, ¿no? ¿Cuál es el asentamiento de los datos? Pero para aquí les vamos a mostrar otra forma, ¿no? Tenemos la relación volumétrica, como lo hemos observado. Aquí vamos a tener lo que es la relación A sub B, como han observado aquí, no es más que la relación, el coeficiente o el cociente entre la diferencia de relaciones dividido entre la diferencia de presiones, ¿no? A esa diferencia o a esa cociente lo conocemos como A sub B, dividido entre uno más la relación de vacíos inicial. Hemos hecho, fíjense, la misma operación, ¿no? Aquí van a observar que tengo uno más delta E. Simplemente he reemplazado los datos que ya conocía, ¿no? Aquí delta sub E será E1 menos E2. Aquí delta sigma será P1 menos P2, la diferencia de presiones. Multiplicado todo por uno más la relación de vacíos inicial. Entonces vamos a reemplazarlo al dato conocido, que es el coeficiente de relación volumétrica, que es M sub B, ¿no? Entonces aquí hacemos un simple reemplazo, 0,75 los valores que tenemos aquí, y vamos a obtener el coeficiente A sub B, ¿de acuerdo? A sub B por estrecho lo mantenemos negativo, acaso que tengamos que cambiarlo, ¿no? Caso contrario, lo podemos cambiar, ¿ya? Pero empezamos con negativo. En este caso lo vamos a usar para positivo, ¿de acuerdo? Entonces aquí estaríamos utilizando al mayor menos el menor, diferencia de presiones los mismos, ¿no? Para el mayor menos el menor. Aquí está actuando el signo negativo, como se está observando. Entonces uno diría que de E sub 2 tendría que estar aquí. Van a observar que 1,8 no es el de 0,572, es inversamente, ¿no? Para 0,572 se tiene una presión menor, para 0,505 se tiene una presión menor, digo, una relación de vacíos menor, pero una relación de una presión mayor, ¿no? Es lógicamente, si yo tengo una relación de vacíos inicial, obviamente que este va a ser mayor. Si le aplico más presión, voy a reducir los vacíos, por lo tanto, la presión tendría que ser menor. ¿De acuerdo? Pues aquí, ojo, está actuando el signo negativo, por eso lo ha cambiado las posiciones. ¿De acuerdo? Pues aquí vamos a tener la relación de vacíos A sub B. Reemplazamos entonces el valor que nosotros ya tenemos, ¿no? En A sub, en
el coeficiente volumétrico. Y de un valor que nosotros ya lo teníamos, que sería el asentamiento, que no es más que la diferencia será igual al, como lo conocemos nosotros, el coeficiente volumétrico multiplicado por la diferencia de presiones multiplicado por la altura. Hacemos el reemplazo correspondiente y obsérvense que vamos a tener el asentamiento con respecto a la altura, lo cual nos está dando el mismo dato, 0.0464 por H, 0.044261. Aquí te habría una variación de precisión simplemente por reemplazo de unidad de valores, ¿ya? Entonces, si utilizamos más decimales, por así decirlo, más precisión vamos a tener nosotros en el cálculo. De acuerdo. Espero que se haya comprendido esta parte del asentamiento. Ya, entonces, aquí terminaría. Les he mostrado de dos formas que se puede hallar el asentamiento. Y esta prácticamente era la idea básica que se podía usar en la resolución del anterior parcial, ¿no? Entonces, para que no nos vuelvan a agarrar en curva, ya tenemos un ejemplo. Y estas relaciones están estrechamente, no lo van a encontrar en los formularios convencionales que se puede comprar, no. Estas las van a encontrar en sus apuntes del ingeniero. Por esa vez, cuando alguien me preguntaba, ya estaban entrando en crisis porque no podían encontrar estas fórmulas, ¿no? Por eso la mayoría ha optado por irse a la segunda pregunta. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, esta es el asentamiento en función de la diferencia de presiones y la diferencia de relación de vacíos. ¿De acuerdo? Para el siguiente punto que nos pedía, ¿no? El siguiente punto pueden observar, vuelvo aquí, decía, ¿cuál es la relación de vacíos E sub 3 para una presión de 2.10? Aquí me daban dos relaciones de vacíos, E1 y E2, en comparación respectivamente con sus presiones, P1, P sub 2. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros vamos a colocar cuál será el siguiente, ¿cuál será la presión de vacíos? Yo conozco, eso 3 no conozco, pero sí conozco la presión 3, ¿no? Entonces, simplemente vamos a hacer una relación o una estrecha relación. De aquí también podemos utilizar. Conocemos el siguiente valor, A sub B, ¿no? Hemos hallado en función de los anteriores datos. De acuerdo, podemos despejar aquí las presiones correspondientes. Tenemos el anterior, que sería la relación de vacíos 2, 0.503. La relación de vacíos 3 es la que no conozco. Las presiones sí conozco, ¿no? La presión para la relación de vacíos 2 sí conozco. Y la que no conozco ahora, la que sí conozco como dato sería la presión de vacíos para E sub 3. ¿Ya? De aquí lo llevo todo en función de la relación de vacíos 3 y puedo despejar. Lógicamente, este tendría que estar intermedio. Fíjense, si aquí me está dando 500 la presión, 1.20, 1.8 y aquí 2.10, tendría que haber una variación con respecto a ese valor, ¿no? Listo, entonces, más presión, menos relación de vacíos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma en la que se resuelve la pregunta número 1. En una muestra de arcilla, la relación de vacíos disminuye, ¿no? Ahora, aboquémonos a lo que es la segunda pregunta. Para una muestra de arcilla amasada se realizan dos ensayos triaxiales, consolidadas, no drenadas. Ahora, quiero que hagan énfasis en lo que es la nomenclatura. Aquí vamos a obtener, les va a marear la nomenclatura, pero viene del mismo. Esta pregunta es clásica y está sacada del libro de Terzaghi, ¿de acuerdo? Una de las probetas, dice, ¿no? Se consolida bajo una presión de cámara, 1.70 kilogramos, y bajo un aumento de presión axial de 1.24 kilogramos centímetro cuadrado, registrándose una presión positiva de poros en el instante de la rotura de 1.07 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? La otra probeta, dice, ¿no? La otra probeta se consolida bajo una presión de cámara de 4.27 kilogramos centímetro cuadrado, requiriéndose un aumento de presión axial
de 3.12 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para llegar a la rotura, dice, ¿no? En cuyo instante desarrolla la presión de poros de 2.7, dice, ¿no? Aquí ya me está dando la presión de poros que con seguridad va a ser para ambos ensayos. ¿Cuáles son los valores de, fíjense, me está pidiendo el ángulo de fricción CU y el ángulo de fricción, ¿ya? Entonces, uno está netamente relacionado a lo que es el... Aquí mejor les voy a mostrar con lo que es el gráfico. Ya, fíjense, me dice CU no drenado, ¿no? Entonces, estoy en este caso de aquí, prueba de arena. Estoy en una eh, normalmente consolidada, ¿de acuerdo? El ejercicio. Ahora, lo que yo sé es el esfuerzo total mayor será, pero allá me dice una presión de cámara, me dice, ¿no ve? Y una presión axial también me está diciendo. Ahora mi problema va a ser identificar cuál es cuál, ¿de acuerdo? Pero aquí fíjense, yo voy a tener dos curvas o dos envolventes. Una relacionada con los esfuerzos totales y otra relacionada con los esfuerzos efectivos, ¿ya? Por lo cual voy a tener dos. Fíjense, para los esfuerzos totales va a ser sigma CU o phi CU, perdón. Este es phi en letras griegas, ¿no? Phi. Phi sub CU. Ese es el que me está pidiendo para esfuerzos totales, ¿de acuerdo? Ese es lo que me está pidiendo. Sin embargo, me está pidiendo phi solamente y eso está relacionado con el esfuerzo efectivo, con los esfuerzos efectivos. Ya, entonces, teniendo este gráfico en cuenta, vamos a regresar al enunciado para poder mostrarles. Ahora sí, estamos otra vez. Iremos a la resolución directamente. ¿No? Entonces, aquí dice, una muestra de arcilla amasada se realiza dos ensayos triaxiales, consolidada, no drenada. Una de las probetas se consolida bajo una presión de cámara de 1.7. Presión de cámara, pues se está refiriendo a sigma sub 3, la presión total menor, ¿de acuerdo? Máxima menor, que es de 1.7. Ahora, el enunciado dice, bajo un aumento de presión axial de 1.24. Nosotros sabemos que la presión axial adicional es la que nos va a ayudar a llegar a la rotura, por lo cual se está refiriendo al aumento de presión axial o la presión de confinamiento. Esta es delta sub D, ¿de acuerdo? 1.27. Ahora, me está pidiendo aquí, me da un valor más, ¿no? Presión positiva, aquí registrándose una presión positiva de poros en el instante de la rotura 1.07, ¿no? Y esta se está refiriendo a delta sub U, aquí un error de transcripción, delta sub U sub F, ¿de acuerdo? Y de igual manera, ese es para la probeta 1, para la probeta 2, de igual manera los otros tenemos estos valores, presión de cámara que será sigma sub 3 o el esfuerzo de presión máxima menor, ¿de acuerdo? Aumento de presión axial será 3.12, ¿ya? Delta sub D. Y la presión de poros positiva es delta sub U, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros estamos consolidada, no drenada, por lo cual tenemos presencia de la presión de poros, ¿de acuerdo? Hay presencia de presión de poros. Si fuera consolidada, drenada, no habría presencia de poros. Ya, eso es, quiero que quede claro. Entonces, vamos a hallar sigma sub 1, que va a ser el mayor, es la presión mayor, que será a la presión sub 3, en este caso será la presión de cámara, más la presión axial o la presión de confinamiento, como nosotros lo conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, para eso me elaboro una tablita para poder llenar lo que son los valores, ¿no? Voy a tener para el ensayo 1 o la probeta 1, para la probeta 2, sigma sub 3, sigma sub 1, delta sub D, que es la presión, aumento, presión axial o la cámara es la cámara de confinamiento, y esta es la presión que se estaría agregando. Luego tengo la presión de poros, ¿no? La presión de poros delta sub U. Para ambos casos tengo, ¿no?
Y también me estaría dando lo que es, voy a hallar las presiones totales, las presiones efectivas. Estas de arriba son las presiones totales y estas son las presiones efectivas. Ahora, ¿cómo los voy a hallar? ¿No? La presión 3 tengo, es valor 1.7, 4.27, 1.7, 4.27. La presión sub 1 es la máxima, entonces, tendré que aumentarla lo que es la presión axial, 3.2. Por ejemplo, para el primero sería sigma sub 1 será igual a sigma sub 3 más la presión de confinamiento. Entonces, esos dos tendría que sumar, los valores sería 1.7 más 1.24, lo que me da un valor de 2.94. De igual manera voy a hallar aquí 4.27 más 3.12 me da 7.34. Con eso ya tengo la presión máxima y la menor, ¿de acuerdo? Tengo estos valores, la presión de confinamiento. Tengo la presión de poros. Nosotros sabemos que para la presión efectiva será la presión total menos la presión de poros, ¿no? O la presión intersticial. Entonces, aquí simplemente hacemos la resta. Sigma sub 1 será pues a sigma 1, 2.94 menos la presión de poros, 1.07, la cual me da un valor de 1.87. Listo. De igual manera también voy a hacerlo para sigma sub 3, 1.7 menos 1.07, lo que me da un valor de 0.63. El mismo procedimiento lo voy a hacer para los datos del ensayo o de la probeta 2. ¿De acuerdo? Una vez que yo ya tengo, ¿cómo voy a hallar? En la pregunta me dice, ¿no? Hallar los coeficientes, estos, los ángulos de fricción tanto para saturado como para el total, el efectivo y el total. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a ayudar de esta relación que sigma sub 1 es igual a sigma sub 3 por la tangente al cuadrado de 45 más el ángulo de fricción medios, más 2 por el coeficiente o la cohesión, perdón, por la tangente de esta suma. ¿De acuerdo? Entonces, como yo les he indicado al inicio, estamos trabajando con un suelo normalmente consolidado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener dos casos, como le decía, y la característica es que va a pasar por el origen, por lo tanto, no tengo lo que es cohesión, ¿de acuerdo? Entonces, eso también yo lo tengo que verificar, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos a los que son los cálculos, y para este caso les dije, usamos esta siguiente relación. Ya, entonces, para los esfuerzos totales, ojo, para el primer ensayo, será pues 1.7 versus 2.94. Y aquí los reemplazo. 1.7, 2.94. Para el ensayo 2 igual voy a hacer 4.24, 7.39. 7.39, 4.24. De igual manera los voy a reemplazar aquí. Ahora, tengo una ecuación con dos incógnitas y un sistema de ecuación de 2 por 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué? Para hacer reemplazar. Veo que este término es similar. Lo voy a multiplicar a la ecuación 1 por negativo 1, miembro a miembro, y haré una sumatoria de ecuaciones, la cual esta me va a simplificar y solamente me va a quedar una ecuación con una sola variable. ¿De acuerdo? Incógnita. De aquí, como yo les he indicado, estoy trabajando con presiones totales, por eso será phi sub CU, ¿de acuerdo? Presiones totales. Esto lo estoy sacando de acuerdo al gráfico. Esta es la envolvente de la falla del esfuerzo total, sigma sub U. De igual manera tengo que hallar para el esfuerzo efectivo, los esfuerzos efectivos. ¿De acuerdo? Entonces volvemos al ejercicio. Ya, entonces de aquí yo hago operaciones algebraicas y despejo phi, la cual me será 2 multiplicado por toda esta corchetes multiplicado por la tangente, arco tangente de la raíz. Este va a venir a simplificar y voy a usar el lado positivo de la raíz, ¿no? Es 4.45 entre 2.57 menos 45, lo cual me da un valor de 15.534. Solución. Entonces, para un suelo consolidado no drenado, voy a reemplazar. Les he dicho que esta es una arcilla normalmente consolidada, la cual la cohesión me tendría que dar cero. Y efectivamente me da. Esto lo he reemplazado, el ángulo de fricción interna lo he reemplazado en la ecuación 1 o la puedo reemplazar en la ecuación 2. Es indistinto, me tiene que dar el mismo resultado. ¿De acuerdo? Entonces, C sub
la ecuación será igual a 0, está comprobado. No, ustedes si hacen la prueba, con seguridad les va a salir 0.000 y unos valores, ¿de acuerdo? Continuaremos entonces. Esto era para los esfuerzos totales. Ahora vamos a empezar para los esfuerzos efectivos, ¿no? Por ejemplo, para el primero será de la primera 1.87 con 0.63 y 4.69 con 1.53. De aquí entonces vamos a al segundo caso, que será este. Reemplazo también mis ecuaciones. 1.877, 87, perdón, igual a 0.63 por la tangente de toda esta suma. ¿De acuerdo? Tangente al cuadrado de este ángulo más dos veces la cohesión. Reemplazo también para la ecuación 2 y tendría ecuación 3, ecuación 4. ¿De acuerdo? Entonces, el procedimiento para resolver las ecuaciones será la misma. Como si tienen los mismos coeficientes, lo voy a llevar a uno signo negativo y hago la resta, en la cual esta se va a simplificar y me va a quedar una ecuación con una sola incógnita. Despejo de igual manera que la anterior y me sale entero 30 grados. Ustedes pueden reemplazar con sus valores y van a ver que sale este valor. ¿De acuerdo? Entonces, para este mismo suelo yo verifico y me sale igual a 0. Por lo cual, ahí estaría resuelto nuestra incógnita de la pregunta 2. De acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cuál será la relación? No, estoy en el siguiente. Este es, ¿no? ¿Cuáles son los valores del ángulo de fricción CU y el ángulo de fricción? De acuerdo, con eso ya lo hemos resuelto. Ahora nos vamos a la tercera pregunta. En la exploración del campo de un ensayo de corte triaxial drenado, el consolidado drenado, de una muestra de arcilla normalmente consolidada, se obtuvo un ángulo de fricción de 20 grados, ¿no? Y por el ensayo de corte de compresión confinada, dice confinada, el mismo suelo se halló una carga Q igual a 140 kilonewtons metro cuadrado. Entonces aquí tendrá cuánto será la presión de poros de agua en la falla para el ensayo de compresión simple, dice, ¿no? ¿Cuánto será la presión de poros? Nos indica. Presión de poros. Entonces, vamos a la resolución de este valor, de esta pregunta. Y con esto vamos a concluir lo que es la resolución de este examen. De igual manera, entonces, en la exploración de campo con ensayo de corte triaxial drenado, drenado, no hay presión de poros aquí. Una muestra de arcilla normalmente consolidada se tiene un ángulo de fricción de 20. Me dice que es normalmente consolidada, lo que me indica que la cohesión será igual a 0. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, y por ensayo de corte de compresión confinada del mismo suelo se halló que Q sub U es igual a 140. Ahorita les voy a explicar Q sub U. Entonces, nos vamos directamente a la compresión simple de la arcilla saturada. Dice, ¿no? Fíjense, la pendiente o el ángulo de fricción igual a 0, desde el círculo de Mohr por la falla. Entonces, tendremos lo que es el círculo de Mohr. Sigma sub 3, ¿no? Lo que nosotros conocemos, es igual a 0. Mientras que sigma sub 1, la presión mayor, será igual a Q sub U. Simplemente aquí tenemos una relación de simbología, ¿de acuerdo? Entonces, la altura será CU. ¿Cómo hallaríamos CU? Simplemente será el radio, o sea, Q sub U medios, ¿no? Esfuerzo total principal mayor. Este es el esfuerzo total principal mayor. Q sub U. El esfuerzo principal menor será igual a 0. Y este gráfico lo estoy sacando de la prueba de compresión simple de la arcilla saturada. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que, aquí sabemos nosotros bien que este es sigma y en sentido vertical será tau, ¿no? Esfuerzo cortante. Esfuerzo cortante será pues al esfuerzo principal mayor dividido entre 2, o lo también Q sub U entre 2, ¿no? Este es simple compresión, simple compresión. Entonces, de aquí vamos a hacer una relación entre ambos, ¿no? Este es del esfuerzo cortante. Estamos hablando del segundo caso. Aquí con seguridad me debe faltar una recta por aquí pasa, lo van a hacer. Los dos los estoy superponiendo, como se dice, ¿no? Aquí está el ensayo confinado y aquí está el ensayo triaxial consolidado drenado. O sea, aquí está la pendiente, aquí tiene que estar. Entonces, vengo aquí, ¿no? Dicen, es una arcilla normalmente consolidada, con un ángulo de fricción de 20.
Entonces, cuando me dicen normalmente consolidada, la cohesión es igual a 0. Eso yo ya lo sé desde este gráfico. Arena consolidada, normalmente consolidada, pasa por el origen, no hay cohesión, a diferencia de una arcilla preconsolidada, en la cual sí voy a tener cohesión. Correcto. Entonces, mi caso es donde no hay. Por lo tanto, la cohesión será igual a 0 y puedo de aquí hallar una relación. El ángulo de fricción me dice que es 20. Entonces, yo voy a hallar mi primera ecuación, que será la presión, esfuerzo principal mayor en función del esfuerzo principal menor, ¿no? De acuerdo. También yo sé que la resta de ambos, o sea, esto del gráfico yo lo estoy sacando, la resta de estos, pues me dará Q sub U, la resta de ambos, ¿no? Q sub U me va a dar. Entonces, yo la puedo llevar, como yo sé que es este valor, ¿no? La ecuación 1, que sigma 1 es igual a 2.0393 de sigma sub 3, de ahí reemplazo en esta ecuación, en la 2. Lo he llevado en función de sigma sub 3. Hago el reemplazo correspondiente y sigma sub 3 o el esfuerzo principal menor me salió de 134.6672 kilonewtons metro cuadrado. De la interpretación del gráfico, dicen, ¿no? Entonces, aquí yo tengo que esta va a ser la resta, la diferencia entre la que tengo que hallar y la que me está pidiendo. Veamos el enunciado. ¿Cuánto será la presión de poros del agua? Dice, ¿no? En la falla, en el ensayo de compresión simple, dice aquí. ¿No? Entonces, nosotros sabemos que va a ser esta diferencia de estos dos. Entonces, del gráfico me saldría que va a ser negativo sigma sub 3, ¿de acuerdo? Entonces, solamente cambiaría el signo de este valor. Y con eso ya estaría resuelto la tercera pregunta. Como han observado, es sencillo el examen. Y si no mal recuerdo, el anterior semestre les dijo que resuelvan 2 de 3. Podían resolver 2 y dejarlo 1. ¿De acuerdo? Entonces, los más sencillos hubiera sido la 1 y la 3. Hacerlo. Ya, entonces, esta sería su práctica que quiero que lo hagan. Eh, Como les he dado de sorpresa y les he dado a destiempo, yo voy a ser tolerante y esto lo podrían entregar hasta el día viernes por la mañana. ¿De acuerdo, compañeros? Pero, lo que yo sí les recomiendo es que se transcriban este parcial, porque de todas maneras lo pueden usar para mañana, ¿no? Y de todas maneras les va a servir, ¿no? Para poder guiarse al momento de resolver sus exámenes. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la explicación. Espero que se haya comprendido. Ahora, permítanme compartir un momento, por favor. Ya, entonces, aquí vamos a comenzar con la explicación. Fíjense, compañeros, en un ensayo de corte triaxial consolidado no drenado de una arcilla arrojaron los siguientes resultados. Ver en tablas, dice, ¿no? Se pide determinar los parámetros de corte de los esfuerzos totales y efectivos de sus envolventes respectivas, nos piden, ¿no? De sus envolventes respectivas. Un 4.2, determine en cada uno de los casos el esfuerzo cortante actuante en el plano de falla, en el instante de la falla de los esfuerzos efectivos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también conocemos nosotros la envolvente. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, vamos a colocar lo que nosotros conocemos aquí, de la tabla. Entonces, la presión de confinamiento, este es sigma sub 3, nos da para el ensayo 1, 2, 3 estos valores. La presión del esfuerzo desviador en la falla, o lo que en el anterior ejercicio lo hemos visto, o lo hemos conocido como esfuerzo de la presión axial, le decía, ¿no? Nosotros lo conocemos aquí también como esfuerzo desviador de la falla. Tiene los tres siguientes valores, ¿no? Y la presión de poros en la falla tienen estos valores. ¿De acuerdo?
Entonces, nosotros simplemente nos bastará con hallar sigma 1 y los efectivos, ¿no? Esfuerzo principal mayor, sabemos que es el esfuerzo principal menor más el esfuerzo desviador, ¿ya? De acuerdo. Entonces, para el primero será sigma sub 3, 1.53 más el esfuerzo desviador, 1.96, ¿no? Pueden apagar sus micrófonos, por favor, compañeros. Entonces, será 3.49. De la misma manera, 3.06 más 3.92 será 6.98. Igual para el tercero. Ahora, para el esfuerzo efectivo simplemente basta con restar. ¿De acuerdo? Vamos a restar. El esfuerzo desviador, entonces tendremos la resta, la presión de poros es lo que nos estamos, ¿no? Para el primero será 2.78 menos la presión de poros en la falla, que es 0.74, y nos da un valor de 0.82. De igual manera lo vamos a resolver para los tres casos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Nosotros sabemos 45, este es igual a tita, ¿de acuerdo? Aquí también ya está el cálculo para sigma 1, de ejemplo, y sigma prima, ¿no? El esfuerzo efectivo. De igual manera también vamos a necesitar esta ecuación famosa, ¿no? Sigma 1 es igual a sigma 3 por la tangente al cuadrado de todo este ángulo. Se darán cuenta que esto ya lo hemos resuelto, este ejercicio, ahora solamente es con los datos cambiados. Tenemos aquí, ¿cuál está la lógica? Fíjense, tengo tres ensayos, a diferencia del anterior que solamente me daba dos. ¿Cómo voy a hacer para relacionar los tres ensayos? Para relacionar los tres ensayos, fíjense, voy a usar la primera ecuación, ¿no? Esto es para los datos efectivos. Por ejemplo, para el primer ensayo será 2.7, sigma sub 1, 2.78 y sigma sub 3, 0.82. Fíjense, sigma sub 3, 0.82, 2.78 para sigma 1. ¿De acuerdo? Entonces reemplazamos los valores. De igual manera para los tres ensayos los vamos a reemplazar. Y aquí nosotros vamos a hallar una ecuación con la cual podamos relacionar a las tres ecuaciones. Y hacemos la sumatoria de las tres ecuaciones, ¿no? Esta es la ecuación número 4. De 1 y 4 voy a hacer el mismo procedimiento. Aquí lo voy a multiplicar por negativo 3 para que estos dos variables los pueda yo reemplazar y restar. Entonces, de aquí yo van a tener los mismos coeficientes, negativos, positivo 6, negativo 6. Hago la sumatoria algebraica y estas se van a reemplazar. Y aquí igual también voy a tener lo que es el ángulo, ¿no? De aquí despejo lo que se llama phi, es igual el ángulo de fricción, 2 igual a tangente. Estamos haciendo el mismo procedimiento que el anterior. Con esto yo ya tengo para el ensayo efectivos tita, ¿no? 33.05. Ahora yo voy a reemplazar también en 2 la ecuación 2 puntos. ¿No ve? Reemplazando, despejando, me sale un valor igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, con esto he declarado que mi ensayo había sido arcilla normalmente consolidada, porque la ecuación me está saliendo 0. Ahora, para la envolvente, y estoy en el caso de las presiones efectivas, para la envolvente será pues la cohesión que es 0 más sigma por la tangente del ángulo. Nosotros ya tenemos la tangente del ángulo. Esta es la ecuación de la envolvente. Para los esfuerzos totales, me dicen, ¿no? Para los esfuerzos totales voy a hacer el mismo procedimiento, ¿ya? 3.49 igual a 1.53 por la tangente del ángulo, más de igual manera. Entonces, esto, fíjense, voy a volver a mi tabla, lo estoy haciendo ahora para las presiones totales, que sería sigma 1 y sigma 3. Para el primero es 3.49, 1.53. Fíjense, 3.49, 1.53. Y otra vez voy a hacer el mismo procedimiento para hallar los valores. Aquí hallo lo que es el ángulo de fricción, 22.91, y la cohesión lo voy a reemplazar, lo que me daría igual mismo. La envolvente será para los esfuerzos efectivos, la cohesión es 0, reemplazo el ángulo de fricción y este va a ser. ¿De acuerdo? Ahora, con eso ya he resuelto mi primer inciso. Determine los parámetros de cortes efectivos y sus envolventes, ¿no?
Ahora, la segunda será, determine en cada uno de los casos los esfuerzos cortantes actuantes en el plano de falla. Estos puntos son los planos de falla, ¿ya? El plano de falla es la envolvente. Y cuando decimos en el instante, se está refiriendo al contacto de aquí, ya en el instante de la falla de los esfuerzos efectivos, dice, ¿no? Entonces nos vamos a ir a esto. Para las envolventes, aquí vamos a tener los esfuerzos totales, ¿no? Para la presión axial y la presión cortante vamos a tener las siguientes relaciones. ¿De acuerdo? Entonces, para esto yo necesito el ángulo tita, que no es más que el ángulo con el plano principal mayor. El plano principal mayor es la horizontal, ¿ya? Este es el plano principal mayor, que será teta, ¿no? Y teta es 45 más el ángulo de fricción medios, un valor que ya lo hemos visto anteriormente. Lo que es 1.40, 52 grados, ¿no? Y justo vamos a hallar este valor de aquí, fíjense. Un momentito, ya. Este es el que estamos hallando. Tau versus sigma, ¿no? El esfuerzo normal versus el esfuerzo cortante. Reemplazamos entonces el primero para el ensayo 1. Hacemos la semisuma más la semirresta dividido entre el ángulo, ¿no? 61.52 multiplicado por 2. De igual manera aquí, ¿ya? Para tau y para sigma lo vamos allá. Esfuerzo normal, esfuerzo cortante. Y me dan estos dos valores, 1.66, 266 y 0.822. Si ustedes grafican, con seguridad aquí va a ser la ecuación. Aquí va a estar los puntos. Fíjense, recorre esta cantidad en X o lo que nosotros vemos como sigma y sube la cantidad en Y, lo que nosotros lo vemos como tau. Y esta es la coordenada de la ecuación, ¿no? O los esfuerzos principales en el plano de falla. Para el siguiente, para el ensayo 2, reemplazamos los valores y vamos a tener de igual manera. También para el ensayo 3. Y con eso tendríamos resuelto el ensayo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Con eso está resuelto lo que tenemos aquí. Se ha entendido, ¿no, compañeros? Esta parte pueden hacer las preguntas ahora antes de seguir al siguiente ejercicio. Ya, entonces creo que no hay consultas. Cuando hablamos del plano principal menor o mayor, perdón, a este se está refiriendo. Este es el ángulo tita y de aquí está viniendo la relación. De acuerdo. Seguiremos entonces para la siguiente pregunta. Aquí he sacado otra pregunta. Yo tengo una corazonada y espero que sea correcta, que este tipo de pregunta va a entrar al examen. Entonces yo les recomiendo que el anterior ya lo hemos hecho en otro ejercicio con otros datos. Entonces ustedes ya lo deben tener transcrito. Con seguridad yo lo puedo decir, ¿no? Porque va a ser para mañana. Entonces, con seguridad, esto ya otra vez se va a repetir. Lo único que les podría hacer variar aquí sería ya no darles en centímetros, sino en metros. Y aquí va a ser 153, etcétera, ¿no? Y ustedes tendrían que cambiar las unidades simplemente. Ahí tal vez les puede complicar, pero después no creo. Va a ser el mismo. ¿Ya? Pero mi corazonada más seguía que está entre esta pregunta o la que sigue, esta, ¿ya? Entonces yo les recomiendo, fíjense, tenemos que hallar coordenadas. Por eso es un poquito diferente esta pregunta, ¿ya? Pero no es, tampoco es complicada. A ver, empezaremos entonces. Este es del semestre 1.19, por eso yo les digo que tengo esta corazonada de que esto puede entrar, ¿ya? En un ensayo de corte triaxal consolidado no drenado, los esfuerzos normal y cortante en un plano, si dicen, ¿no? Los esfuerzos cortantes. ¿Qué les está haciendo? Les está dando un valor de este plano, un valor. Ya, les está dando este valor de aquí, ya la intersección, que es de 6, esfuerzo normal es de 6 y el esfuerzo cortante es de 0.5. ¿De acuerdo?
Y el segundo plano, les dice, el segundo plano son de 4 y de 1.5, ¿no? Este es esfuerzo normal y este esfuerzo cortante. De acuerdo. Respectivamente, corresponden a esfuerzos totales, les dice, ya, esfuerzos totales. Ahora, 1.1 les pide, ¿no? Hallar los esfuerzos principales, les dice. Sigma sub 1 y sigma sub 3, a eso se está refiriendo. 1.2, si el ángulo teta, ¿no? Es de 44, encontrar la envolvente les pide. Y 1.3, encontrar los esfuerzos normal y la cortante en el plano de falla. Este valor de aquí. En pocas palabras, en pocas palabras. El ensayo aquí, en el punto 1, me está dando un valor que corresponde a la envolvente o el plano de falla. ¿Qué quiere decir? El círculo de Moore, ¿ya? Un valor me está dando del círculo de Moore. ¿De acuerdo? En ambos me está dando. ¿Ya? Ahora, comenzaremos. Del plano de esfuerzos tenemos, ¿no? Vamos a hacernos un gráfico, eje de coordenadas. De mi eje de coordenadas, ¿yo qué conozco? Conozco que este va a ser el círculo de Moore. También conozco que el esfuerzo principal mayor es esta coordenada de aquí. El esfuerzo principal menor es esta coordenada. Obviamente va a tener lo que es un centro. Ya según las coordenadas, x sub 0, dice, ¿no? Será igual, tiene un valor x sub 0, pero si yo lo llevo a un plano xy, en y sería 0, no tiene traslación, está justo sobre el eje x, ¿no? Si yo lo estoy viendo. Entonces tengo que hallar x sub 0 y y sub 0 del plano. Lo que será, me estoy dando cualquier punto, puede ser un punto 1 y un punto 2. Eso es lo que me está dando. Ya, eso quiero aclararles. Nuevamente repito, en un ensayo de corte triaxial CU, los esfuerzos normal y cortante en un plano son de 6 y de 0,5. En el segundo plano de 4 y de 1.5. Me está dando dos coordenadas de mi circunferencia. ¿Ya? Y la ecuación de una circunferencia sabemos que es x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0. Todo esto igual a el radio al cuadrado. Lo que yo aquí, según mi nomenclatura, lo voy a trasladar como sigma, o sea, el eje, la variable del eje horizontal, menos x sub 0, ¿no? La coordenada del centro, más tau, el eje vertical, menos y sub 0 al cuadrado. Todo esto igual al radio al cuadrado, del cual yo conozco que 6 menos x sub 0. Aquí yo conozco que el centro tiene las coordenadas x sub 0 en 0. O sea, y sub 0 es 0, ¿no? Porque está sobre el eje horizontal. Entonces, puedo reemplazar. Voy a reemplazar x sub 0 para la primera, para el primer punto, y y sub 0, x sub 0 también, ¿no? Para el segundo punto. Y fíjense, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí esto ya se ha simplificado. Y sub 0 sabemos que es 0 por la coordenada. ¿De acuerdo? Entonces voy a reemplazar, voy a resolver algebraicamente. Igualo ambos, ¿no? Los radios voy a igualar y con esto despejando voy a obtener lo que es x sub 0, que es de 4.5. Reemplazo en la primera ecuación y voy a tener el radio, que es de 1.581. Ya hemos vuelto a álgebra, a geometría analítica para poder hallar esta coordenada, ¿no? Entonces, aquí este ejercicio es muy bueno para apreciar la geometría del círculo de Moore. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo la coordenada y ya tengo el radio. Los esfuerzos principales, dice la primera pregunta. Aquí tengo, ¿no? Hallar los esfuerzos principales. Los esfuerzos principales, tengo el esfuerzo principal mayor y el esfuerzo principal menor, lo que sería sigma sub 3, es el esfuerzo principal menor y el esfuerzo principal mayor. ¿De acuerdo? Entonces, el esfuerzo principal mayor será, según el gráfico, la coordenada del centro más el radio. El otro será la coordenada del centro menos el radio. Y con esto yo ya tengo los esfuerzos principales.
6.081 y 2.919. ¿De acuerdo? Espero que se haya comprendido aquí. Siguiente. Vamos a hallar entonces, fíjense, el enunciado CU me dice, ¿no? Corresponde. Como yo ya tengo los esfuerzos, puedo reemplazar aquí. Sabemos nuevamente, a ver, veremos el enunciado. El principal mayor corresponde a un esfuerzo total, dice, ¿no? Ensayo triaxial de esfuerzos normales en un plano de falla, en el segundo plano, respectivamente. Ya. Entonces, fíjense, este tendría que pasar necesariamente por el origen, por eso yo lo estoy colocando la cohesión igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, de los apuntes que yo tengo, podría hallar, si mi cohesión es 0, el ángulo de fricción voy a tener que es la semisuma. Aquí el 2 con el 2 se van a simplificar y va a ser la resta dividido sobre la suma, lo cual tengo que el seno del ángulo tita será igual a phi, perdón, el ángulo de phi será igual a 0,35, lo cual yo puedo despejar el ángulo de fricción y es 20.57 grados. La ecuación de la envolvente, yo conociendo que la consolidación es 0, será igual a sigma por tangente del ángulo de fricción, que es 20.57. Listo. ¿Qué me pide el siguiente? Me pide la siguiente pregunta. Si el ángulo tita es este valor, encontrar la envolvente, me dice, ¿no? Y aquí tenemos el ángulo tita. Este es el ángulo tita en el cual estamos pudiendo hallar nosotros. ¿De acuerdo? ¿Ya, chicos? Entonces, con esto nosotros ya podemos hallar. Ahora nos vamos al 1.3. 1.3, encontrar los esfuerzos normal y cortante en el plano de falla. Este punto de aquí. Entonces, simplemente nos vamos a ir a reemplazar estos valores, ¿no? Estos valores ya son conocidos. La semisuma más la semiresta por el coseno del ángulo tita o teta, ¿no? Tau será igual al esfuerzo tau, esfuerzo cortante, la semiresta por el seno del ángulo doble tita. Y reemplazamos los valores. Con esto estoy hallando esta coordenada exacta de aquí, ¿ya? Con estos valores. 3.945, 1.480. Justo voy a hallar esta coordenada. ¿De acuerdo? Entonces, con eso ya habría concluido la resolución de este parcial. Quiero que bueno, quisiera saber si hay alguna consulta, compañeros. Ya. Entonces, si no hay consultas, espero que todo se haya entendido. Vamos a entrar ahora al calcular la fuerza activa y pasiva sobre un muro. Y en el centro de aplicación de un muro, el relleno está compuesto de dos capas, dicen, ¿no? Tenemos una capa. La primer estrato es una altura de 1.5. El esfuerzo, el espesor nos dice, ¿no? 1.5. Nos da el peso específico, nos da el ángulo de fricción, la cohesión había sido 0. El segundo extracto de 3.5, la altura, es con peso específico, este es el seco, no, el saturado, perdón, nos da este valor, ¿no? Listo. La cohesión 2 tenemos aquí. Existe la presencia de agua, dice, a 2.50. ¿De acuerdo? 2.50. Hacia arriba a partir del nivel freático de la segunda capa. Ya, entonces, para esto vamos a hacer un breve repaso de lo que les habría indicado el ingeniero. Así que permítanme un momento. Ya, entonces, serían las diapositivas del ingeniero, ¿no? Lo cual nos va a ayudar grandemente para poder. El empuje de tierras. A diferencia, yo voy a ir directo al grano, lo que más me compete, ¿no? Para ganar tiempo. Esto ustedes ya lo han debido ver en su clase del ingeniero. Conocemos nosotros la presión vertical total, esa ya es bien conocida.
No, nosotros lo hemos utilizado para poder calcular lo que son las presiones efectivas, intersticiales y de presión de poros. ¿No? Entonces, aquí hay un nuevo término que estamos empezando nosotros, que es la presión horizontal total. ¿Qué quiere decir? Si nosotros estamos calculando la presión vertical, ahora queremos ver la presión horizontal. Se van a dar cuenta que está relacionado con hidráulica, ¿no? Esto, la presión horizontal total es lo que ahora les vamos a hallar. De igual manera, vamos a tener también la efectiva para ambos. Es total y también vamos a necesitar la efectiva, que simplemente es la resta de la presión de poros. No existe esfuerzo cortante sobre un plano horizontal ni vertical, dice, ¿no? Estático de la masa del suelo. El reposo, equilibrio estático de la relación. Hay una relación entre estos dos, entre la presión vertical y la presión horizontal. Se llama coeficiente de presión de tierra en reposo, ¿no? Que es el cociente simplemente. Fíjense, tengo la presión horizontal, la presión efectiva horizontal dividida sobre la presión efectiva eh, total. Y este es el coeficiente de presión de tierra de reposo, ¿no? ¿Y cómo podemos hallar en función del ángulo de fricción? Según Jackie, en el 44 para suelos granulares tenemos este valor. Y para suelos finos, según Machart, del 79 tenemos este otro valor, ¿no? Necesitamos el IP, índice de plasticidad. También tenemos para las sillas preconsolidadas la relación OCR, ¿no? Como pueden ver, Over Consolidation Ratio, ¿no? La coeficiente OCR también, con eso podemos hallar. El valor de K, dicen, varía entre 0,5 a 1, mayor de para sillas fuertes sobre consolidadas. Ahora, vamos a tener nosotros dos casos, compañeros. ¿A qué me refiero con dos casos? Vamos a tener, y han debido escuchar, en presión en reposo o también pasiva y la activa, ¿no? También aquí hay la presión en reposo sin presencia de agua y parcialmente sumergido. Como van a observar y se acordarán de compuertas, la presión a medida de que bajamos es de forma triangular, ¿no? Y para poder hallar una fuerza resultante, bastará simplemente hallar el área, ¿no? Un medio por K estoy hallando K me sirve para hallar la horizontal. Yo puedo hallar directamente la vertical, que sería el peso específico por la altura. Con eso puedo hallar la vertical. Pero K me va a ayudar a hallar la horizontal. Y sabemos nosotros que para hallar una resultante, la posición de la resultante estará en su centroide. Y su centroide de un triángulo estamos a H medios con referencia de la base. Y si queremos desde este sector, 2H tercios. ¿De acuerdo? Entonces, aquí como pueden observar, podemos distinguir lo que van a hacer. Tenemos este perfil, tenemos los pesos específicos y vamos a tener, por ejemplo, para el primer altura con un peso específico, vamos a tener la presión horizontal. De igual manera, vamos a tener para el saturado y hay que considerar también a lo que es aquí, fíjense, lo que tiene que ver estrechamente con el agua, ¿no? La de poros. Y la sumatoria total será en la figura de todos, ¿no? Entonces, la presión efectiva vertical, aquí ya tenemos, es la presión de la base del triángulo ACD a, veámoslo, ¿dónde queda C? ACD, ¿no? ACD, ese triángulo que se está formando. De igual manera, es la presión efectiva vertical, la que nosotros ya conocemos. Si se observa, para hallar a C sub 1, a la primera, será la altura H multiplicado por el peso específico húmedo o seco. Y para hallar la presión efectiva, bastará simplemente restar. Vamos a restar, ¿no? Y esta es la presión de poros con la presión de agua, ¿no? Multiplicado por la altura. Ahora, si yo quiero hallar, esto es para la presión vertical, lo que nosotros ya conocemos y lo hemos utilizado para consolidación. Ahora, para la presión horizontal efectiva, bastará simplemente multiplicar por el coeficiente K. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener aquí lo que dice fuerza del empuje en reposo. Va a ser la sumatoria o la resultante, como les he indicado, ¿no? Será la sumatoria de estos triángulos que se han formado. Obsérvense, va a ser la sumatoria de estos triángulos.
¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a hallar un nuevo concepto, lo que es coeficiente de presión de tierra activa según Rankine. Y esto es lo que nos está ayudando para el examen que tenemos, ¿no? La pregunta. Presión según Rankine. Con el término de equilibrio plástico, o sea, ¿qué quiere decir el equilibrio plástico? Quiere decir que el suelo está tendiendo a fallar, ¿de acuerdo? Por eso el ingeniero en algún momento le han debido escuchar, siempre dice, nosotros tanto en hormigones como en suelos, estamos trabajando en un estado plástico, ¿ya? En un estado plástico. Entonces, con esto vamos a entrar a dos nuevos términos, a lo que sería el pasivo y activo, ¿ya? Y para hacerla más clara, cuando me estoy refiriendo a estado activo de un muro de contención, aquí a ver, no encuentro. Aquí van a encontrar, ya es la diferencia de rotación. Cuando yo me estoy hablando de un estado activo, el muro de contención tiende a desplazarse hacia la izquierda, ya, a desplazarse con un delta L sub A, lo cual la fuerza horizontal va a ser menor, lo va a disminuir. Es como si ustedes estuvieran en una caja sosteniendo con su mano que se acomode algo de tierra y si ustedes levemente lo sueltan, van a ver cómo la presión que habría se está soltando. ¿De acuerdo? Ese es en un estado activo. Ahora, en un estado pasivo, el muro de contención va en el sentido contrario. Va a empezar a irse hacia el suelo. ¿Ya? Entonces, el suelo va a empezar a comprimirse con más fuerza. La presión que va a haber es más fuerte, lo cual aquí en los ángulos que se están formando del suelo va a afectar. Fíjense, aquí va a ser 45 más el ángulo de fricción medios. Esto es cuando es activo, se está soltando. Y cuando está pasivo, se está comprimiendo, va a ser 45 menos el ángulo de fricción medios, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo se representa la presión? Se ha representado con estas líneas, ¿correcto? Entonces, ¿cómo voy a poder yo hallar lo que es el ángulo de los valores? Fíjense, aquí yo ya tengo las ecuaciones. De estos gráficos que están observando, este es cuando es activo y el otro es cuando es pasivo. Eh, Díganle al compañero que seguimos. Radio de círculo de falla, algebraica o geométricamente y trigonométricamente lo podemos determinar, pero para no hacernos de más, hemos llegado a la conclusión que tendríamos esto. La presión activa será igual a la presión multiplicado por este coeficiente menos la cohesión multiplicado por este coeficiente en función del ángulo de fricción. ¿De acuerdo? Entonces, la presión activa será igual a todo este valor, lo cual sin cohesión hará que este valor sea cero. Por tanto, tendremos este valor, ¿no? Lo cual, en resumen, tenemos, en resumen, el coeficiente, o nosotros como lo conocemos. Un momentito. Ya. Lo que nosotros conocemos aquí, déjenme subir. El coeficiente de presión de tierra en reposo, K sub 0, vamos a tener para el caso activo, ¿ya? Para el caso activo es este. Ya, entonces, espero que estén tomando captura. Es este de aquí. Coeficiente de presión de tierra activa según Rankine va a ser K sub A es igual a la tangente del cuadrado, tangente del ángulo de 45 menos el ángulo de fricción medios elevado al cuadrado. Los planos de fallas de los suelos forman estos ángulos, ¿no? Esto con referencia al plano principal mayor, plano horizontal. Estos planos se llaman planos de deslizamiento. Eso es lo que les estaba indicando. En un estado activo, el muro de contención tiende a separarse y en un estado pasivo, el muro de contención tiende a comprimir al suelo, hacia el mismo suelo empieza a inclinarse. ¿De acuerdo?
Entonces aquí ya llegamos al estado pasivo. El estado pasivo se comporta de la siguiente manera, ¿no? Con el círculo de Moore, lo cual nosotros ahora tendremos que representarlo algebraicamente y geométricamente, lo cual llegamos a la conclusión de que para un estado pasivo será 45 menos tita medios, lo cual aquí también es negativo. Aquí está la diferencia. Para el activo es negativo. Esto en función de los planos de falla. ¿De acuerdo? De igual manera, entonces, para el pasivo. Entonces, el efecto en el muro es este de aquí, lo que nosotros tenemos. El esfuerzo, para tanto para activo como para pasivo, ¿no? Entonces, aquí también ya tendremos la resultante, presión sub A, que es la sumatoria de las áreas, y la posición del estado será H tercios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener la condición de relleno suelto sin cohesión con superficie horizontal del terreno paso activo, ¿no? La cual tendremos todo este valor, ¿no? Igual relleno de suelo de cohesión. Ahora, vamos a ir a lo que aquí les está mostrando para el paso activo cómo se está desenvolviendo directamente. Aquí nos muestra de una forma más detallada cómo se está. Fíjense, aquí hay nuestro caso va a ser si tenemos relleno de suelo o sobrecarga, con sobrecarga. Es el caso de nuestra pregunta. La única diferencia va a ser que vamos a tener K por el coeficiente K sub A para el activo. De igual manera también va a haber para el pasivo, ¿no? K sub A. La única diferencia es que se está agregando eso. Y todo esto va a quedar más, ¿cómo les podría decir? Más claro en un ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo ya referencia a todo esto y haciendo un recuerdo, vamos a entrar directamente a la resolución del ejemplo. Permítanme un momento. Ya, comenzaremos entonces, compañeros, con lo que es, ¿no? Aquí dice la pregunta 7. Calcular la fuerza activa y pasiva sobre un muro en el centro de aplicación y el centro de aplicación, dicen, ¿no? Hacia el muro. El relleno está compuesto de dos capas. El primer estrato, 1.5 de espesor. El peso específico nos da el valor. Coeficiente de el ángulo de fricción, la cohesión es 0. Tenemos el ángulo de fricción. El segundo caso, estrato será 3.50. Con peso específico, este es el saturado. ¿De acuerdo? El ángulo de fricción de 32. Existe la presencia de agua del nivel freático a 2.5. Hacia arriba a partir del nivel freático, dicen, ¿no? Para este caso, compañeros, vamos a empezar. Aquí vamos a empezar. Vamos a tener, ¿no? Para un suelo activo, K sub A, lo que hemos visto, tangente al cuadrado de 45 menos el ángulo de fricción medios. Lo cual también para un suelo friccionante, el esfuerzo horizontal será igual a este coeficiente activo por la presión vertical. La presión vertical, la que nosotros conocemos, la que hemos hallado como primer tema, ¿no? Y para el caso pasivo, aquí una corrección hay. Este de aquí no es A, es sub P. ¿De acuerdo? Ya entonces, calculando presiones en el punto A, B, C, dice, ¿no? Lo vamos a diferenciar. Punto A, B, C, D. Ya de esta manera ustedes, si entra este tipo de ejercicio, ustedes lo van a resolver. Ahora, aquí, ¿cuál va a haber la diferencia? Aquí hay un relleno Q de 20. Tenemos un relleno. Si no habría este relleno, proseguimos el ejercicio como tal. No tenemos que considerar. ¿Ya? Calculamos las presiones en el punto A, B, C, D. Para el presión A, sabemos que no hay nada por encima, solo excepción del relleno. El relleno será de 20. La presión efectiva será de 20, como no hay presión de poros. Para el punto B, sabemos que estamos en un estado seco. No, para eso me da su peso específico. Entonces, la presión vertical será, o la presión será 20, le vamos a sumar este valor, más 1.5 la altura por el peso específico, 16, 44.75. La presión de poros será 0, no hay presencia de agua.
la presión efectiva es la resta de estos dos, sigue siendo la misma. Listo. Entonces, para el punto C, va a ser, para el punto C, como pueden observar, tengo que aumentar, tengo que a partir desde arriba hasta el punto C tengo que llegar, lo cual yo puedo continuar desde el anterior, desde el punto B, que es 44.75. A este le voy a sumar la profundidad de 1 metro, que es esto, la profundidad de 1 metro, multiplicado por el peso específico. Aquí mucho ojo, aquí debería haber dos tipos de pesos específicos, pero en este caso no se me está dando, ¿de acuerdo? Tendría que dar. Entonces, en el momento del día del examen, si les da de esta manera, tienen que pedirle al ingeniero el peso específico aquí húmedo y aquí será el saturado, porque aquí les dice saturado, ¿de acuerdo? Y el nivel freático por debajo será el peso específico saturado. Ya está haciendo corrección, pero nosotros vamos a trabajar con el dato que se nos da, con 19. Ya entonces será 44, estoy continuando del punto anterior, del punto B, 1 metro por 19. Tenemos este valor. Encima del punto C no hay agua, por lo cual no puedo restar. Para el punto D, para el punto D voy a llegar, entonces tengo que partir desde arriba, o puedo continuar desde el punto C, será punto C, ¿no? Continúo desde el punto C. 63.75 más, ¿cuánto es esta profundidad? 2.5 por el P específico. 19, tengo este valor. Aquí la presión de poros era 2.5, la misma altura por el P específico del agua. ¿No? ¿Qué es este valor? La presión efectiva, que aquí lo voy a colocar, es la resta de ambos. Es la presión efectiva. Ya, está bien. Ahora, los esfuerzos horizontales. Vamos a tener dos tipos, ¿no? Para el activo. Para el activo K sub 1, para el primer tipo de suelo que nos da un ángulo de fricción de 24 y un ángulo de fricción de 32. Vamos a tener para ambos, ¿ya? Reemplazamos, vamos a tener ambos coeficientes distintos. Entonces vamos a hallar los valores para el punto A, simplemente el vertical, para hallar el horizontal valdrá vertical multiplicado por este coeficiente. Y vamos a tener en el punto A. Para el punto B, de igual manera, vamos a tener su esfuerzo horizontal. Para el punto C, su esfuerzo horizontal tendremos, ¿no? En el segundo estrato. Este ya cambiamos el coeficiente. Fíjense, para el primero era 0.42, que era el primer estrato. Y para el punto C tenemos 0.33, 307. Pero aquí mucho ojo, tenemos que hacer un salto. En el punto B hay un salto, tanto para presión con el primer suelo, 18.885, y tenemos que hacer este salto para el punto B porque es la interfase entre ambos, ya de ambos suelos. El punto B es la interfase entre el suelo A y el suelo B. ¿De acuerdo? Por eso he hecho un salto aquí. Ya, entonces en el punto C continúo, pero ahora continúo con este valor de aquí. ¿De acuerdo? El esfuerzo hidrostático, dicen, ¿no? El esfuerzo hidrostático que nosotros vamos a hallar es igual a 9.81 por la altura, H, 2.5, donde hay presencia de agua, esta altura, 2.5, por el coeficiente peso específico. ¿Ya? Entonces, a eso le vamos a sumar nosotros. 24 más 26.625 y tendríamos este valor. No es la presión hidrostática. Ahora vamos a hallar el cálculo de empujes, porque aquí, ¿qué me dice? Calcular la fuerza activa y pasiva y el centro de aplicación. Me dice fuerza, fuerza. Ojo, ya entonces, para este caso, nos podemos hacer un diagrama de presiones. Fíjense, yo tengo el cálculo de empujes. Tengo el punto A, B, C, tengo lo que son los tamaño de los estratos, ¿no? Aquí va a ser 1.5, 2.5, hasta aquí 5. Punto A, B, C. Vamos a partir nosotros de la presión. De entrada, nosotros ya tenemos el 20 de aquí, el Q20, ¿no? Y para el primer estrato, de acuerdo a los valores, aquí está 8.44. Es la presión horizontal. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ese es en el punto A. 8.44 en el punto A.
Con esto nosotros ya tenemos ese salto de entradita. Ahora este triángulo va a ser el siguiente, 18, el siguiente, en el punto B, 18.885 y tendríamos esto, ¿no? El centro de aplicación de este triángulo que se ha formado es AL tercios y es el área, ¿de acuerdo? Ahora, para este rectángulo que se ha formado aquí, es un rectángulo, va a ser a la mitad, ¿de acuerdo? Y el área, base por altura. De aquí, un medio de base por altura. De aquí, igual manera, tenemos que trabajar. Y de igual manera vamos a hallar para el segundo estrato. Y fíjense, lo estoy dividiendo en áreas. Lo estoy dividiendo en la área 2, área 1, área 2, área 3, área 4, área 5, área 6 y área 7. ¿De acuerdo? Para ambos casos, la fuerza. La fuerza no es más que el área. Fíjense, el área va a ser 1.5, o sea, base 1.5 la altura, por la altura, que sería esto. La resta, ¿no? La resta será de 10.8 menos 8.44, que la resta es de 10.445. Dividido entre 2, estoy hallando el área del triángulo. Esa es la fuerza de este sector de aquí. ¿De acuerdo? Su posición con respecto a la horizontal será pues, este es 3.5 más, tengo que aumentar la altura, ¿no ve? Todo esto es 3.5, desde aquí hasta la base. Y tengo que aumentar h tercios, lo que es 1.5 entre 3. Con eso ya tengo esta altura de aquí. Se van a acordar, esto es un concepto básico que nosotros ya hemos visto en la materia de 2.2 y 2.3, ¿no? Tenemos un perfil de una viga, ¿no? De una viga y nosotros tenemos que hallar el centroide y tenemos que hallar, y lo dividimos en áreas, ¿no? Dividimos en áreas. Aquí vamos a hallar la primera área, su centroide de la primera área y podemos, de la segunda área va a ser este, podemos hallar su centroide. Y de la tercera área será este de aquí, tenemos su centroide. 3 centroides, lo mismo vamos a hacer nosotros con los triángulos. De la fuerza 2 he hallado la fuerza 2 y es un triángulo, un rectángulo. 1.5 multiplicado por esta altura, 8.44. Listo. El área de aplicación será, desde la base llego aquí, es 3.5. Aquí le voy a sumar la mitad, de 0.75, es 4.25. Lo mismo voy a hacer para los siguientes, para el 3, para el 4, para el 5, para el 6, para el 7. Ya, y están observando que aquí solo divido en triángulos, para el 5, para el 6 y para el 7. Y la fuerza activa será la sumatoria de todas las fuerzas, ¿de acuerdo? Estoy superponiendo todas las fuerzas. Esa es la fuerza activa. La fuerza, el centro de aplicación, voy a usar el mismo concepto que hemos utilizado en 2.2 y 2.3, que yo tengo, lo he subdividido en áreas y estoy hallando lo que son el área de cada uno, yo ya conozco, y conozco el centro de aplicación, ahí voy a poder hallar el centroide, ¿no? Entonces, conozco la altura, la altura, la altura. De igual manera, aquí voy a tener la altura del triángulo será este punto de aquí, la altura de este rectángulo será este de punto de aquí, y habrá una resultante, la posición de esas resultantes la que tengo que hallar. Y como han observado, Y5, Y2, Y3, eso simplemente lo voy a hallar. Va a ser la fuerza por la fuerza por la altura, la sumatoria de las 7, dividido entre la fuerza total, la sumatoria de aplicación total, y es Y, 1.82, 1.82 a partir de la base, ¿de acuerdo? 1.82, y ahí está posicionándome la aplicación. ¿Se ha entendido, compañeros, esta sección? Lo mismo vamos a hacer, el mismo ejercicio vamos a hacer, pero para la pasiva. La única diferencia es que en vez de usar K sub A, que es todo este valor, vamos a usar el pasivo K sub P y con seguridad va a ser el mismo procedimiento para todos. Ya, entonces, solo lo he hecho a la mitad, la otra mitad se completaría simplemente.
Y aquí variaría el valor, aquí. Ya no trabajaríamos con 0,33 porque esto es de un activo. Nosotros ahora trabajaríamos para un pasivo. De acuerdo. Así se resuelve entonces, compañeros, el examen de esta pregunta. Es pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, quiero consultarles. ¿Hay alguna pregunta de aquí, chicos, para poder darle conclusión? Yo aquí voy a terminar el video.